Un saludo para quien se encuentre revisando este video, ¿sí? En este video lo que nosotros vamos a hacer es dialogar un poco sobre el modelo de Goodwin, pero ya desde un enfoque de simulación antes que un enfoque de descripción propiamente del modelo. Es decir, para llegar a este video se asume que quien lo revisa ya tiene algunos conocimientos de cómo se estructura el modelo, cuáles son sus principales variables, sus principales ecuaciones y resultados, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Vale la pena mencionar, perdón, solo verificaba si se está grabando esta sesión. Ya. Vale la pena empezar muy rápido, recordando que el modelo de Goodwin, ¿sí? Se reduce a un sistema de dos ecuaciones dinámicas, es decir, ecuaciones diferenciales que dependen del tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones que aquí pueden ver. Se pueden reescribir de muchas formas, ¿no? Yo las voy a escribir de esta manera para facilitar un poco su interpretación, ¿no? Entonces, dentro de este sistema de ecuaciones tenemos dos variables, una variable la B, que es la tasa de empleo, ¿sí? Cuánta proporción de trabajadores se encuentran efectivamente trabajando en la producción. Y por el otro lado tenemos la U, que es la participación salarial, es decir, los trabajadores reciben salarios, entonces cuánto de la producción va destinada al pago de esos salarios. Recordemos que el modelo de Goodwin es un modelo que asume una economía cerrada, una economía sin gobierno y en donde solo tenemos trabajadores y capitalistas, ¿no? Y bueno, este modelo también tiene unas constantes auxiliares, a cero, a sub uno, b sub cero y b sub uno, que vamos a asumir que son todas constantes. Y solamente por recordar muy brevemente, S es la tasa de ahorro, sigma la relación capital-producto, alfa la tasa de variación de la productividad laboral, beta la tasa de variación de la oferta laboral, delta la tasa de depreciación y gamma y rho son parámetros que conforman la curva de Phillips de salario real que Goodwin incluye en su modelo para poder representar esta tendencia de los trabajadores a luchar por salarios más altos cuando la tasa de empleo es más alta, ¿no? O sea, una idea que viene desde el propio Marx, ¿no? De que este peso que tienen los desempleados y los empleados influye en la definición del salario. Pero bueno, eso no lo vamos a profundizar en este video, sino simplemente recordarles la estructura básica del modelo y recordar que este modelo tiene una forma idéntica a la de un modelo presa-depredador, ¿sí? Planteado en biología por autores como Lotka y Voltaire, y en donde nosotros sabemos que la variable B, por ejemplo, es el número de presas y la variable U representa el número de depredadores. Entonces, ¿cuál es la idea muy básica de esto, no? Si nosotros que B representa el número de presas, nos referimos a lo siguiente, ¿no? B', hagamos de cuenta, si esta es la derivada con respecto al tiempo de B, ¿no? O sea, recordar B' es igual la derivada de B con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta derivada con respecto al tiempo, ¿qué me indica? Me indica lo siguiente, ¿no? Tenemos por un lado que esta variable B' va a tener un efecto positivo por parte de la propia B. O sea, esto es como decir, hay una tendencia autónoma de que las presas crezcan. O sea, este es como quien dice, las presas tienden a crecer. Por ejemplo, ¿no? Hay una fuente de alimentos, entonces estas presas crecen gracias a esa fuente de alimentos. Y luego vemos que aquí hay un menos que surge cuando las presas interactúan. Podríamos pensar que esta es una interacción entre las presas B y U, el depredador, ¿sí? Entonces U va a representar el depredador. Por ende, ¿qué significa? Cuando hay una interacción presa-depredador, ¿sí? Esta interacción presa-depredador, tal vez debo cambiar los colores aquí nada más, un segundo. Tal vez queda mejor aquí el verde. Entonces, este verde es el autónomo, ¿no? O sea, el crecimiento autónomo que tienen las presas cuando cuando están solas. Ya las presas solas crecen porque, digamos, hay una fuente de alimento. En cambio, cuando interactúan con el depredador, por este signo menos, tenemos una tendencia a caer, ¿no? O sea, las presas básicamente sirven de alimento al depredador y por tanto tienden a tener un efecto negativo cuando interactúan. Eso por el lado de las presas, ¿no? Y en cambio, ¿qué sucede por el lado de los depredadores? Por el lado de los depredadores, vamos a poner esto mejor en color rojo, ¿ya? Por el lado de los depredadores, en cambio, ¿qué tenemos? Entonces aquí tenemos U', igual, U' me diría cómo cambia U en el tiempo, ¿no? Entonces aquí pueden ver que hay dos efectos, un negativo y un positivo. Vamos con el negativo. ¿Qué quiere decir esto? La intuición es, si los depredadores se quedan solos y no interactúan con nadie, asumimos que los depredadores empiezan a morir y por eso es signo negativo, no empieza a decaer el número de depredadores. En cambio, cuando los depredadores interactúan con las presas, el número de depredadores crece, ¿sí? Por este signo más. Entonces, la idea cuál es? Que en cambio, cuando los depredadores interactúan con las presas, se comen a las presas, por decirlo de algún modo, y eso hace que crezca el número de depredadores.
Entonces aquí podemos ver que está justamente esta interacción antagónica, ¿no? Las presas cuando interactúan con los depredadores caen por este signo menos y en cambio los depredadores cuando interactúan con las presas crecen por este signo más. ¿Sí? Esa es la esencia del modelo presa-depredador. Y bueno, este modelo de Goodwin ha recibido muchas observaciones, comentarios, sobre todo porque sabemos por las propiedades matemáticas del modelo que se generan ciclos cerrados. ¿Sí? O sea, esto también ya se asume que es conocido, solo estoy un poco recordando. ¿Sí? Surgen ciclos cerrados en dos dimensiones. Eso sucede cuando sabemos que todas las constantes del modelo son positivas, que en efecto es lo que vamos a asumir. Y para terminar esta pequeña introducción, hay un artículo de Robert Solow que vale la pena revisar, si quieren se lo puedo facilitar a quien guste, en donde se reinterpreta un poco el modelo de Goodwin y en particular se hace la observación de que tal vez los empleados podrían interpretarse como depredadores y los desempleados como presas. ¿Sí? Esto solo como para dar una idea de que la interpretación presa-depredador puede tener muchas variantes, ¿no? En el modelo de Goodwin, cosa que no nos vamos a detener mucho, pero sí la idea de que bien o mal el modelo encierra una idea de contradicción que genera ciclos. Esa es la esencia de este modelo. Entonces, para ilustrar esta idea de los ciclos, veamos lo siguiente. Digamos que tenemos una situación donde, por ejemplo, ¿no? Cae la participación salarial, cae la U. Si cae la participación salarial por este signo menos que ustedes ven aquí, va a darse un efecto contrario en B', es decir, B' crece, lo cual significa que la tasa de empleo se acelera, crece más rápido. Si la tasa de empleo crece más rápido, en el futuro va a crecer B, la tasa de empleo, obviamente. En cambio, ¿qué sucede? Aquí tenemos un efecto positivo. Entonces, en el futuro, si que en el futuro le podemos poner con otro color, pongámoslo con el color verde si se desea. ¿Ya? Entonces, este es el efecto futuro. Entonces, este efecto futuro de que B crece hace que U' crezca. ¿Sí? Los trabajadores tienen más poder, pueden exigir más participación salarial, en definitiva, por este signo más, pero a la vez esto prima va a provocar que en un periodo futuro el U crezca y empieza a darse movimiento contrario. Si U crece por este efecto, sí, es como que se traslada este efecto, ¿no? Pero bueno, no le compliquemos mucho la lámina. La idea es que básicamente crece U y ahí empieza a surgir el movimiento contrario, ¿no? B' por este signo menos empieza a caer. Si B' cae en un periodo futuro, ¿qué va a pasar? Va a caer B, pero por el signo positivo que está en esta otra ecuación, si cae B, cae U', y empieza a surgir este comportamiento cíclico, ¿no? De sube y baja entre las dos ecuaciones. Ok, entonces esa es la idea muy básica. Esto está bastante resumido. Estudiar el modelo de Goodwin implica mucho más, pero no vamos a profundizar en ello. Reitero que quien ve este video se asume que ya tiene conocimientos al respecto, ¿no? Lo que sí, solamente mencionar que el modelo de Goodwin, cuando se lo resuelve, genera este comportamiento cíclico cuando comparamos la participación salarial o participación de los trabajadores en el eje horizontal y la tasa de empleo en el eje vertical, y surgen estos ciclos en sentido horario, ¿no? Incluso se pueden identificar regiones dentro del ciclo, ¿no? Aquí pueden ver que hay 4 regiones que algunos autores, por ejemplo, Grasser y Maheshwari, asocian con las fases de un ciclo capitalista, ¿no? Entonces tenemos la recesión, que sería la etapa uno, luego viene, podríamos decir, la depresión, que sería la más grave de todas, ¿no? Que es la región 2, es la región donde cae todo, tanto la tasa de empleo como la participación salarial, ¿no? Es la más, si se quiere, resaltémosle un poco más, ¿no? Esta es la más crítica. Y luego tenemos otras etapas que pueden clasificarse como recuperación, que sería esta de acá, y el boom, o sea, la etapa en la donde en cambio todo crece, ¿no? Em, es like amarillo el boom. Ya, este es amarillo el boom. La depresión está en azul. Ya, entonces la idea del boom, en cambio, es todo crece, ¿no? Crece la participación salarial y crece la tasa de empleo. Pero bueno, esto solamente como recordatorio del modelo de Goodwin. Entonces ya sabemos, el modelo de Goodwin es un modelo de ciclos que busca explicar cómo se da la lucha de clases entre trabajadores y capitalistas, pero que también tiene un vínculo bastante interesante con el modelo presa-depredador de Lotka y Voltaire. ¿Ok? Listo. Entonces, con esa introducción ya dada, ahora sí vamos a entrar en los ejercicios que quiero presentar en esta sesión para también fortalecer un poco la intuición del modelo y saber cómo utilizar una hoja de simulación en Excel que he preparado y que va a estar disponible en la descripción de este video, ¿no? Entonces vamos con este primer ejercicio. Ok, entonces digamos que
Tenemos los siguientes datos, supongamos que son datos anuales para el modelo de Goodwin, ¿sí? Entonces tenemos aquí todos los parámetros del modelo, los símbolos que los representan y los diferentes valores, ¿no? Entonces aquí vamos a asumir estos valores que son más que nada con un propósito ilustrativo, ¿no? No tienen ningún propósito de representar alguna economía real. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo podemos usar la plantilla de Excel para que está disponible, como les digo, en la descripción del video, para tratar de entender un poco mejor el comportamiento de este modelo, ¿no? Listo, entonces, esta es la plantilla que está a disposición, ¿sí? Esta plantilla de Excel corresponde, de hecho, al material que tenemos disponible en nuestro curso de Economía Política 2 en la Universidad Central del Ecuador, no al menos el curso en la versión que se está dictando en el año 2024, un año un poquito complicado, pero bueno, no entraremos en ese detalle. Muy bien, entonces veamos. Primeramente, ¿no? Esta plantilla tiene algunos componentes, vamos a irlos viendo, pero sobre todo, para empezar, la región en donde se ponen los datos para los parámetros, ¿sí? Notarán que aquí solamente se pide que se ponga datos en las celdas con colores, ¿no? Esta plantilla tiene más que nada un propósito didáctico, ¿no? O sea, estos modelos usualmente se suelen estudiar con software un poco más avanzado, pero he creado estas plantillas para que en términos didácticos sea más fácil de estudiar los modelos. Entonces aquí ustedes pueden encontrar precisamente los parámetros, ¿sí? Aquí están todos los parámetros del modelo y aquí están algunos valores predefinidos que los vamos a cambiar en este momento, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos propone el ejercicio. Sí, entonces primero, ok, nos proponen unos datos y bueno, he procurado que todo esté en orden para que podamos hacer simplemente un reemplazo rápido de valores. Pero de todas maneras, ¿no? Aquí pueden ver que está justamente la delta, que es la tasa de depreciación, S, que es la tasa de ahorro capitalista, eh, gamma y rho, que son los factores de la curva de Phillips, ¿sí? Que ahí de autor el salario real, gamma, y efecto de la tasa de empleo sobre el salario real, rho, o la pendiente de la curva de Phillips. ¿Qué más tenemos? Tenemos el beta, bueno, alfa, tasa de crecimiento de la productividad laboral, beta, tasa de crecimiento de la oferta laboral, o bueno, podríamos decir de la PEA, y sigma, que es el requerimiento de capital o la ratio capital-producto. Ok, entonces vamos a insertar los datos en esta plantilla. Entonces, como pueden ver, esto es bien intuitivo, ¿no? O sea, aquí donde van estos parámetros, vamos a incluir estos valores, ¿no? Entonces tenemos que para delta, esto es 0.0. A ver, si me permiten, voy a borrar todo, ¿no? Vamos a limpiar un poco esta plantilla. Bien, entonces dice que para delta es 0.052, para S tenemos 0.694, para gamma 0.215, para ROS 0.242, para alfa 0.015, para beta 0.020 y para sigma 2.881. ¿Ok? Igualmente voy a ampliar estos valores iniciales. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice aquí? Interpretaciones rápidas, ¿no? El capital se deprecia al 5.2%, los capitalistas están ahorrando el 69.4% de sus ganancias. Bueno, este sería el negativo del intercepto de la curva de Phillips de 0.215. Este sería en cambio la pendiente de la curva de Phillips. No voy a interpretar mucho eso. El alfa es la tasa de crecimiento de la productividad laboral, o sea, la productividad laboral crece 1.5%, la oferta laboral o la PEA crece 2% y se requiere 2.8 unidades de capital en promedio, ¿no? 2.881 unidades de capital para producir una unidad de producto. Ok, entonces ya tenemos cargados los datos en la plantilla. Entonces vamos a ver cómo se responden algunas preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente, ¿no? Obtener las constantes auxiliares A sub 0, A sub 1, B sub 0, B sub 1 y armar el sistema de dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, recordemos que las constantes son las siguientes, ¿no? El modelo de Goodwin tiene como constante A sub 0 S sobre sigma menos sigma, ¿no? Menos alfa más beta más delta. Ya, ese es A sub 0. Y por su parte, A sub 1 es igual a S sobre sigma. B sub 0 es igual a menos alfa más gamma. Y B sub 1 es igual a rho. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, de hecho, por cierto, esas constantes son las que están aquí, ¿no? Son estas constantes que están aquí. Sí, en el B0 creo que estoy cometiendo un error. Mis disculpas. Solamente es alfa más gamma. Sí, alfa más gamma. Sin al menos. Ya alfa más gamma.
Ok, veo un error. Ya. Entonces, son estas constantes de aquí, ¿no? Entonces, lo más fácil sería reemplazar, incluso se podría hacer esto a mano, ¿no? No es ningún problema, pero para irnos ambientando con la plantilla, sí, esta plantilla de Excel está construida de tal forma, no le presten atención todavía a muchos detalles que están aquí, quiero ir en orden, ¿no? Entonces, pues, ustedes pueden ver que abajo de los parámetros están justamente los parámetros simplificados o las constantes auxiliares del modelo, ¿sí? Entonces aquí notarán que todos estos cálculos están obteniéndose a partir de estos valores, ¿no? Entonces aquí pueden notar que está el A0, A1, B0, B1. No hay necesidad de hacerle nada, todo ya está estructurado, sí, por eso es que se pone esta nota aquí de solo cambiar las celdas con colores, ¿no? Ok, entonces esta sería la respuesta a la primera pregunta. Como pueden ver es inmediato, ¿no? Entonces tenemos un A sub 0 de 0.1538, un A sub 1 de 0.24, B sub 0 de 0.23 y B sub 1 de 0.242. Incluso ustedes pueden ver que aquí, al lado derecho, hay una interpretación de estos parámetros simplificados, ¿ya? Entonces, em, pero bueno, primero vamos a copiar estos valores para hacerlo, ¿sí? Vamos a llevarme esto a mis apuntes. ¿Ya? Entonces, estos son los valores que se han obtenido para las diferentes constantes del modelo de Goodwin, ¿no? Entonces, esto es 0.153, solo voy a copiar las primeras cifras, ¿no? A1 es igual 0.2408, B sub 0 es igual a 0.23 y B sub 1 es igual a 0.24, ¿ya? Se sobreentiende que esto viene de reemplazar las constantes que están como datos iniciales, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a hacer a mano. La idea precisamente de la plantilla es ganar tiempo. Bien, entonces, ¿cómo interpretar esto, no? Para la interpretación, si ustedes se fijan, esa interpretación está disponible acá, ¿no? O sea, aquí una de interpretaciones. Pero para entender un poco mejor, quiero pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Em, o bueno, veámosla de una vez, ¿no? Veámosla de una vez. Em, con estos valores se puede armar el modelo de Goodwin, ¿no? O sea, el sistema de dos ecuaciones. Recordemos que el modelo de Goodwin tiene diferentes formas, ¿no? Una forma podría ser esta de B sub gorro. Recuerden que B sub gorro es la tasa de variación de la tasa de empleo. ¿Sí? B sub gorro es igual a 0 menos A1 por U. Eso con respecto a B gorro, ¿no? Y U gorro sería igual a menos B sub 0 más B sub 1 por B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esta sería una versión simplificada. Es una versión equivalente a la que vimos al inicio de esta sesión. ¿Sí? Son equivalentes. ¿Ya? Entonces, reemplazando los valores que nos va a quedar, en vez de A sub 0 tenemos 0.153 menos y en vez de 1, 0.2408. Sí, 0.8 por 1. Y abajo, en cambio, tenemos menos B sub 0, o sea, menos 0.23 más B1, que sería 0.24 por B. ¿Sí? Entonces, este sería en pocas palabras el modelo reemplazando los valores de A0, A1, B0 y B1. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esto nos va a ayudar a entender un poco mejor la interpretación que está en la plantilla. ¿Sí? Entonces, ahora sí volvamos a la plantilla. Entonces, aquí pueden ver que hay unas interpretaciones que me las voy a llevar para mis apuntes. ¿Ya? Entonces, entendamos un poco estas interpretaciones, pero es más fácil viendo al mismo tiempo el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice A0? Entonces, fíjense qué dice A0. Dice que por cada unidad de U, las B crecen 15.38%. Em, a ver, un segundito. Un segundito, un segundito. Aquí creo que tenemos un error porque... em, sí, hay un pequeño error en la interpretación. Denme un segundo, lo vamos a arreglar aquí ahorita mismo, ¿no? Verán, A sub 0, ¿sí? A sub 0 es la tasa a la que crece B si B está sola. Recuerden que B representa las presas. Entonces, si las presas estuvieran solas, crecerían a una tasa A sub 0. Entonces, la interpretación de A sub 0 es más bien esta que está acá, solo que está... Voy a hacer un cambio que después, en la plantilla final que van a tener ustedes a disposición, esa ya va a estar corregida con esto, ¿no? Les pido disculpas de este pequeño error, pero bueno, ya entonces esta sería la B. Ya lo voy a explicar en un segundo. Sí, ya. Entonces empecemos con esto, ¿no? Em, a ver, esta de aquí. Voy a eliminar esto de aquí, disculpen. Ya, y nos vamos a ver. Primero voy a corregir esto, ¿ya? Entonces, B cae autónomamente. Sí, solo ahí creo que hubo ese error. Qué extraño. Bueno,
Entonces, y esto acá abajo. Y ya, un segundito nada más. Autónomo, esto, autónomo, esto. Ya, ahora sí. Ok, entonces ahora sí les pido disculpas por ese pequeño error. Tendrán que hacer esto de forma manual, es un poquito pesado, pero bueno, lo vale. Ya. Ahora sí, entonces vamos con la interpretación. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué significa A sub cero? Entonces, A sub cero dice que B cae autónomamente 15,38%. Em, no puede ser que caiga, discúlpenme, porque es positivo, ¿no? O sea, si ven aquí está un más, entonces no es cae, ¿ya? Entonces, aquí sería crece, ¿ya? Ahora sí, B crece autónomamente, ¿ya? Entonces, casi seguro que ahora sí ya no hay errores, ¿no? Les pido disculpas a quienes están viendo el video, sí, pero hacemos lo que podemos, ¿ya? Listo, entonces, ahora sí, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? A0 es, recuerden, 0,1538, ¿no? A0 es 0,153. Entonces, ¿qué dice o cómo se interpretaría este A0? Ese sería el crecimiento que tiene autónomamente B, o sea, el que tendría B si no existiera U. O sea, sería como si fuera en caso de presa depredador. Recuerden que B sería la presa, o sea, esta sería como la tasa de crecimiento de la presa si estuviera sola. Entonces A0 me dice, ok, si la presa estuviera sola, o sea, si B crece autónomamente, solito, lo haría en 15,38%. Es como la tendencia a crecer autónomamente de B por los parámetros del modelo. Sin embargo, luego aparece el efecto que tendría la U, ¿sí? Como quien dice el efecto del depredador, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Este término U tiene un efecto que está representado en el A1. Entonces, ¿cómo se interpreta el A1? Por cada unidad de U, por cada depredador, las B, y aquí no es crecen, sino caen, ¿ya? Entonces aquí las B caen, ¿sí? ¿Ya? Esta interpretación ha tenido algunos errores, pero bueno, reitero, hacemos lo que podemos, ¿no? Listo, ya. Entonces, ahora sí, les decía, entonces, por cada unidad de U, ¿sí? Por cada unidad que tiene esta U, las B caen 24%, ¿sí? Es de menos. Sí, es como decir, por cada depredador, en promedio las presas caen 24% por este signo menos, ¿sí? Este caen viene de este signo menos, ¿ya? Entonces, esas serían las interpretaciones, ¿no? Del A0, que está en amarillo, y del A1, que está en verde. Vamos con la interpretación del B0, ¿sí? B0 que es 0,23, que está acompañado de un menos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, ahora está cayendo U. Recuerden que U representaba a los depredadores. Entonces, ahora, ¿cuál es la idea? Que los depredadores, si se quedaran solos, tienden a caer, por eso U cae autónomamente, 23%. ¿Sí? Esa es la caída autónoma que sufre U, si se quedaran aislados los depredadores. Pero en cambio, también tenemos que estos depredadores pueden interactuar con la presa, ¿no? Al interactuar con la presa, surge este B1B, que es de 0,24 positivo. Entonces, ¿qué significa este B1? Que por cada presa, ¿sí? Por cada unidad de B, por cada presa, los depredadores, ¿sí? Las U, crecen 24%, ¿ya? Esa es más o menos la intuición para interpretar estas A0, A1, B0 y B1, ¿no? Por eso es que era importante hablar un poco del modelo presa-depredador al inicio de esta sesión, para entender de dónde vienen estas interpretaciones de A0 y A1. Entonces, A0, la tasa a la que crece B cuando está solita. B0, la tasa a la que cae U cuando está sola. Y A1 y B1, las tasas a las que cae o crece la variable al interactuar con la otra variable. ¿Sí? Esa es más o menos la idea de estas interpretaciones. Entonces, ahora sí, estoy seguro que esto está bien. Lo hemos revisado ahorita. Y en el archivo que está en la descripción del video, obviamente va a estar ya la versión corregida. Bien, sigamos. Entonces, ahora sí, continuemos con el ejercicio. Ya tenemos estas letras, A0, A1, B0, B1. Y bueno, como ven, otra pregunta era armar el sistema de dos ecuaciones diferenciales. Ya lo hemos armado aquí. Sí, aquí está el sistema de ecuaciones con numeritos, pero también está en la plantilla. ¿Sí? O sea, en la plantilla ustedes tienen un bloque en el lado derecho, ¿sí? Donde dice el sistema dinámico. Entonces, aquí en este bloquecito donde dice sistema dinámico, pueden ver que está construida justamente esta versión numérica del sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces ahí pueden ver que es el sistema dinámico. ¿Ya?
¿Sí? Entonces aquí pueden ver que está B' sobre B, que es lo mismo que B gorro. Aquí está el A0 de 0,153 menos, y aquí está el A1 de 0,24. Lo mismo aquí, ¿no? Aquí está el B0 de 0,23 y el B1 de 0,24 también. Sí, entonces aquí está el sistema dinámico, que obviamente son fórmulas que van a cambiar según los valores que vayan poniéndole a los datos, que recuerden son los que están en amarillo, ¿no? Los A0 y A1 no, B0 y B1 no son datos, ¿sí? Son los que están aquí en amarillo y con esto se calculan los que están acá, o sea, todo se calcula de forma automática, ¿no? Incluso ya de forma corregida. Listo. Entonces, con eso podemos decir que se ha respondido la primera pregunta, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo y también se pudo haber hecho de forma manual, ¿no? Pero bueno, para que vayamos habituándonos a la plantilla. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta plantea, en cambio, que obtengamos el punto de equilibrio dinámico e interpretar económicamente cada valor. Recuerden que el punto de equilibrio dinámico también podría entenderse como el equilibrio en el estado estable. ¿Sí? Estado estable o en inglés el steady state, que es básicamente ese punto en donde las variables se mantienen constantes, se mantienen fijas, ¿no? O sea, es el punto en donde U' se vuelve cero y B' se vuelve cero, que es lo mismo que decir que U gorro y B gorro se vuelven cero. Es decir, en el estado estable, estas variables U y B dejan de moverse, o sea, ni crecen ni caen, ¿sí? Entonces es el punto de equilibrio dinámico. Entonces, un breve recordatorio. Si tenemos nosotros el modelo de Goodwin que está acá, ¿sí? Em, bueno, también lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Así súper rápido. B gorro, recuerden que es lo mismo que B' sobre B, que esto sería igual al A0 menos A1U, y por tanto, esto quedaría como B' igual a B por A0 menos A1 por U, ¿sí? De hecho, esta es la versión que teníamos al inicio de esta sesión de la primera ecuación. Y algo parecido con la otra ecuación. U' sobre U es igual menos B0 más B1 por B, ¿sí? Esta es la segunda ecuación que está acá, del modelo de Goodwin, ¿sí? Y eso se podría reescribir como U' igual a U por menos B0 más B1 por B. Ya, ¿para qué estoy haciendo esto? Para recordar cómo obtendríamos el punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio, el estado estable, ¿sí? El estado estable, ¿a qué va a ser igual? Entonces, recuerden que nace de hacer que estas derivadas, U' sea igual a cero y B' sea igual a cero. Entonces, para que se cumpla esto, hay dos opciones. Hay dos posibilidades. Una opción es que tengamos un primer equilibrio U estrella, si voy a poner estrella para recordar que es equilibrio, que U estrella sea cero y que B estrella sea cero, ¿sí? Si ustedes se fijan, si U y B estrellas son cero, ¿sí? Esto va a provocar que en el modelo U se hace cero, B se hace cero, y por tanto las ecuaciones B' y U, de B' y U' se hacen cero, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí nos va a quedar B' igual a cero, que es B por lo que sea, y aquí me va a quedar U' igual a cero también por lo que sea, que sigue siendo cero. O sea, digamos que un posible punto de equilibrio es que todo sea cero, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros llamamos un equilibrio trivial. ¿En qué sentido un equilibrio trivial? De que es un equilibrio sin valor económico porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que haya un equilibrio en donde resulta ser que nadie está trabajando y aparte nadie recibe nada. O sea, no nos interesa y aparte de ese equilibrio no tiene las propiedades de estabilidad que nos interesan. No es un equilibrio estable. Cosa diferente sucede en cambio con el otro punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio con el cual vamos a trabajar y que se obtiene en la plantilla, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese punto de equilibrio? Entonces, digamos, aquí yo puedo hacer que esto sea igual a cero, esto es igual a cero. Si yo descarto la posibilidad de que U y B se hagan cero, entonces de aquí me va a surgir el siguiente sistema de ecuaciones, donde A0 menos A1U es igual a cero, y acá abajo, en cambio, menos B0 más B1B es igual a cero. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones, pero que en este caso se resuelve de forma muy simple, ¿no? Entonces, despejando U de la primera, me va a quedar Q estrella es igual. Entonces, aquí esto que resta pasa a sumar y luego la 1 a dividir. Me va a quedar A sub 0 sobre A sub 1. Y en el otro caso, B estrella va a ser igual a, entonces esto que está restando pasa a sumar y el B1 a dividir. Me quedaría B sub 0 sobre B sub 1. ¿Sí?
Un punto de equilibrio nada complicado, más bien bastante sencillo. Y de hecho, que podemos ya calcular, porque recordemos que tenemos los valores de A0, A1, B0 y B1, ¿no? Aquí están los valores de A0, A1, B0 y B1. ¿Ya? Podríamos reemplazar y obtener los resultados numéricos. ¿Ya? Entonces, eso ya está en la plantilla. No vamos a perder tiempo. ¿Dónde está la plantilla? Aquí está. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá a mano derecha tienen el punto de equilibrio dinámico. ¿Sí? Entonces aquí está el equilibrio dinámico, que recuerden es el equilibrio en donde U' y B' se hacen cero, ¿no? Entonces aquí está U estrella, B estrella, y aquí están ya los resultados, ¿no? En algún caso sale 0,6388, vamos a copiar ese número, ¿sí? Entonces te dice que sale 0,6388, y en el otro caso sale 0,9504. Ya, esto es igual a 0,9504. ¿Ya? Y tienen interpretaciones, ¿no? Entonces aquí están las interpretaciones ya listas. Está todo automatizado, ¿no? Solo para que con los valores haga la interpretación. Entonces miren lo que dice, ¿no? Dice, por ejemplo, los trabajadores se apropian del 63,8% de la producción. ¿Sí? Entonces este ya está. Y en cambio abajo, ¿qué dice? El 95%, por este 95, ¿no? De los trabajadores están empleados. ¿De acuerdo? Pues la plantilla ya tiene todo listo para sacar los equilibrios, que bueno, no es nada difícil, y también darnos interpretaciones económicas de esos equilibrios, ¿no? Entonces ya está respondido el punto B. Podemos pasar entonces al siguiente punto, ¿no? El C. El punto C nos dice, ok, ahora queremos obtener la periodicidad o la duración de los ciclos, o sea, cuánto se demora. Recuerden que la idea de un ciclo, sí, la idea de un ciclo, por ejemplo, en términos temporales, ¿no? Si yo pongo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical cualquier variable, digamos la U, entonces la idea de un ciclo es, si yo parto de un nivel, ¿de acuerdo? Parto de un determinado nivel, pasa el tiempo, tenemos esta fluctuación y debe volver al mismo nivel, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un nivel inicial, surge el ciclo y vuelve al mismo nivel inicial. Y después vendrá otro ciclo y otro ciclo. Entonces, cuando hablamos de la periodicidad, nos referimos a este periodo de tiempo, ¿no? Al periodo de tiempo que se demora en partir de un punto y volver al mismo punto, ¿sí? Esta sería la periodicidad, ¿sí? Y esto en términos, eso sí comparamos con respecto al tiempo, ¿no? De hecho, creo que mejor me voy a llevar este gráfico. A ver, más fácil, lo voy a dibujar en mis apuntes, ya, disculpen. Vamos a pasar al punto de periodicidad, ¿no? Entonces estamos hablando ahora de periodicidad. Periodicidad. Entonces reiteremos la idea, ¿no? La idea es, si yo tengo una serie temporal de una de las variables, ya por ejemplo aquí está el tiempo, aquí está la variable, digamos la u, entonces teníamos un punto inicial, puede ser cualquier nivel, no importa, digamos este, y desde ese punto inicial viene el ciclo, baja, sube y regresa al punto inicial. Entonces el tiempo que se ha demorado entre ir y volver al punto inicial, ¿sí? Este tiempo, a eso nos referimos como la periodicidad, ¿no? Todo este tiempo que está aquí, que se demora entre partir de un punto y volver al mismo punto, ¿ya? En el caso del modelo de Goodwin, esto es viable de calcular porque es un ciclo bastante regular, ¿no? Entonces, este periodo de tiempo se puede obtener, ¿ya? Entonces, ahora, para obtener la periodicidad en el modelo de Goodwin, ¿sí? Uno suele aplicar, bueno, uno tendría que entrar en el detalle de la teoría de estos modelos, ¿no? Sin embargo, nosotros no nos vamos a complicar, vamos a utilizar directamente un resultado según el cual la periodicidad, ¿sí? Que le vamos a llamar T, ¿sí? Me refiero a este tiempo que está acá en amarillo, ¿no? El tiempo que se demora entre ir a un punto y volver, ¿ya? Entonces, a T va a ser igual a 2pi sobre la raíz de A sub 0 por B sub 0. Nada del otro mundo tampoco. Entonces, como les digo, detrás de esto está la teoría de sistemas dinámicos, ¿no? La teoría matemática de sistemas dinámicos. El modelo de Goodwin, si quieren, genera una solución que tiene unos componentes imaginarios, o bueno, complejos, números complejos en realidad, pero bueno, hay un componente imaginario y dentro de ese componente imaginario, por la ecuación de Euler, uno puede obtener senos y cosenos y por eso es que aparece en esta idea de la periodicidad, ¿ya? Pero no vamos a entrar en esos detalles, más fácil. Tenemos esta ecuación, entonces se puede sacar.
y no perdemos tiempo, ¿no? En en la misma plantilla de Excel ya está lista ese cálculo. Entonces aquí pueden ver que está justamente eso, ¿no? 2 por pi, ¿ya? Sobre la raíz de B20 y B22, que si no me equivoco, son justamente, ahí lo pueden ver, ¿no? B20 es A0 y B22 es B0. ¿Sí? Entonces ya está listo todo. ¿De acuerdo? Entonces el resultado es 33.397. 33, entonces lo voy a anotar acá. Entonces resultó como 33 punto, este de aquí, no, 33, este de aquí, no, 39.7. 39.7. ¿Qué? Sí, porque esto es tiempo. Entonces, esto va a ser años porque en el ejercicio, si retrocedemos un pasito, nos habían dicho que son datos anuales. Sí, entonces es una observación. Si todos los valores que están acá son datos anuales, entonces es de entender que los resultados, por ejemplo, los de la periodicidad también son anuales. En pocas palabras, con los datos que estamos usando de ejemplo, podemos ver que el modelo de Goodwin genera ciclos que duran 33 años, en promedio, ¿no? 33 años. La periodicidad también se puede entender de esta otra forma. Digamos que en vez de hacer una serie temporal, nosotros hiciéramos la gráfica propiamente del ciclo cerrado, ¿no? Que recordemos en el modelo de Goodwin, si yo pongo en el eje horizontal a la tasa, a la participación salarial, la U, y en el eje vertical a la tasa de empleo, el modelo de Goodwin nos generaba estos ciclos, ¿sí? Que tienen un sentido horario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la periodicidad, ¿de qué se trata en este caso? La misma intuición, ¿no? Tengo un punto inicial, digamos cualquiera, ¿no? No importa ahorita. Y de ese punto inicial pasa el tiempo y vuelve al punto inicial. Entonces la periodicidad, o sea, estos 23 años, se refiere a que partiendo de este punto, me voy a demorar 33 años o 33.3 años en volver al mismo punto. ¿Sí? O sea, esto nos estamos refiriendo con la periodicidad. Esto sería como el tiempo que va desde aquí. Opa, disculpen, se borró el punto. ¿Sí? Entonces el punto, perdón, el tiempo que va desde ese punto hasta regresar al punto, ¿no? Entonces todo ese periodo de tiempo. Ok, entonces como pueden ver no hay nada difícil en esto y más aún considerando que ya la plantilla de Excel se encarga de calcular todo, ¿no? Entonces ya tenemos el periodo, o sea, cuánto se demora el ciclo. Pasemos al siguiente. Entonces ya tenemos, a ver, entonces ya tenemos respondida el literal C, ya hemos respondido. Vamos con el literal D. ¿Qué nos dice este literal? El literal D nos plantea ahora condiciones o puntos iniciales. Fíjense. Dice, si asumimos un punto inicial con una participación salarial de U0 igual 0,7 y una tasa de empleo B sub 0 igual 0,91, identificar la fase del ciclo correspondiente a ese punto. ¿A qué nos referimos con esta pregunta? Entonces, miren, es como que nos dicen, ok, sabemos que el modelo genera ciclos, ¿ya? Todavía no los hemos visto en la plantilla, ¿no? Pero sabemos que el modelo genera ciclos. Ahora queremos saber un punto inicial del modelo, un punto inicial para poder arrancar, si quieren, la simulación. Aquí es donde empieza realmente la simulación. ¿Sí? Entonces, vamos a la plantilla de Excel. Déjenme solo anoto estos números por algo aquí. O ver cómo vamos con otro color. Ya, vamos con color rojo. Entonces, hemos dicho que U0 es igual a 0,7 y que B sub 0 es igual a 0,91. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a la plantilla. En la plantilla ustedes pueden ver que además de los parámetros, ¿sí? Aquí están los valores iniciales, ¿sí? Aquí incluso he puesto unos comentarios para quienes vayan a usar la plantilla. Entonces aquí no queda nada más que poner valores iniciales a U, a B, y bueno, si quieren también a la producción. Este es opcional, ¿ya? Pero lo vamos a poner también, pero no ahorita, más luego. Entonces, U0 vamos a ponerle 0,7, tal como está planteado en el ejercicio, este 0,7. Y en el B0 vamos a poner el 0,91, ¿ya? 0,91. ¿Qué significaría esto? Significaría que la economía parte de un punto donde los trabajadores se llevan 70% del PIB y en donde estamos hablando de una tasa de empleo del 0,90, perdón, del 91%, ¿no? ¿Sí? Estos serían los puntos iniciales. Ya, entonces, ¿para qué me sirve poner los puntos iniciales? Primero,
Con estos valores iniciales ya se arranca propiamente la simulación del modelo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que aparece la gráfica, o empiezan a aparecer algunas gráficas, ¿no? Que están acá abajo. Están en la misma hoja, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que está el modelo de Goodwin generando ya los ciclos. ¿Sí? Ok, déjenme un segundito. Ya. Denme un segundito nada más. A ver, el punto de equilibrio es 0.63095. Ya. A ver, ya estamos en el video, no importa. Quiero que noten algo que está pasando con este modelo, ¿ya? Ustedes ven que aquí tenemos el punto de equilibrio. Este es el que sacamos en el literal anterior, ¿no? ¿Ya? El punto de equilibrio que está acá, ¿de acuerdo? Y tenemos el punto inicial, ¿ya? Y aquí pueden ver que aparece el ciclo. Ciclo que por la flechita que está acá se puede entender que es un ciclo en sentido horario, como dice la teoría, ¿sí? La única salvedad, tal vez para los que son más observadores, ya lo hayan notado, es que este ciclo está generándonos una tasa de empleo superior a 1. ¿Sí? O sea, si ven que aquí está el ciclo y tenemos una región que se pasa de 1, ya que no debió haber sucedido. Por distracción del profesor sucedió. En fin, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Verán, usualmente esto pasa por una razón. Bueno, voy a aprovechar esto para, de paso, explicarles lo siguiente. Este tipo de situaciones pasan porque usualmente estamos tomando un punto inicial muy alejado del equilibrio, ¿sí? El modelo de Goodwin se caracteriza por tiene esta característica. Si ustedes toman puntos iniciales más cercanos al punto de equilibrio, se van a generar órbitas o si quieren ciclos más cerrados, ¿sí? O sea, cada punto inicial genera un ciclo distinto, ¿ya? O sea, en pocas palabras, el punto inicial importa para saber qué tan amplio se vuelve el ciclo. Entonces, en este caso, por lo que estoy viendo, se escogió un punto inicial muy alejado del punto de equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir un punto inicial más cercano, ¿sí? Sin complicarnos mucho. Por ejemplo, así un poco al ojo, ¿no? Probablemente si el punto de equilibrio está, el punto inicial, perdón, está aquí, ese punto inicial tal vez genere una órbita que esté mucho menos cerca del uno, ¿no? O sea, no se acerque tanto al uno, ¿ya? Entonces podemos tomar un valor que tal vez sea, que esté por aquí y que esté por acá, ¿ya? Más o menos, ¿no? Entonces voy a tomar un valor anterior al 0,7, un 0,68 puede ser. Ya vamos a probar con un 0,68 en un sub 0 y en el B sub 0 vamos a probar un 0,93, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver. Entonces miren, con los valores iniciales que yo había escogido y puesto como ejercicio, nos salimos de esta órbita. Recuerden que no podemos salirnos de uno, ¿no? Si nos salimos de uno, ¿qué significa? Que tenemos más del 100% de trabajadores empleados, lo cual no tiene sentido. Este, de hecho, es uno de los problemas del modelo de Goodwin, ¿no? El modelo de Goodwin tiene el problema de que si tú pones una condición inicial muy alejada, tus órbitas se salgan de esta región. De hecho, hay trabajos que corrigen eso, ¿no? Pero toca complicarle un poquito la curva de Phillips, cosa que no quiero hacer. Y ya borré, a ver, un segundo. Habíamos dicho que U sub 0 era 0,68 y B sub 0 habíamos dicho que íbamos a ponerle 0,93. Ya. Entonces, probemos. Vamos a ver. Pues bueno, aprovechemos el error más bien para aprender más cosas del modelo de Goodwin, ¿no? Entonces 0,68, 0,93 y veamos qué ha sucedido. Entonces miren que ahora, claro, incluso las escalas se mejoran, ¿ya? Pues aquí pueden ver que el ciclo es mucho más cercano, pero hay una región que todavía se sale, ¿no? Sí, está un poquito necio esto. Entonces este punto inicial todavía provoca que nos salgamos en esta región apenitas, ¿no? Apenitas, pero ya con que salgamos ya está problemático. O sea, este punto inicial no puede ser, porque igual está generando una región donde tenemos empleo de más del 100% que tampoco vale. Entonces vamos a tomar un punto todavía más cercano, ¿ya? Digamos, este punto. ¿Ya? Este sí ya no creo que de espacio, ya no de problemas. ¿Sí? Entonces este nuevo punto sería el 0,66 y el 0,92, ¿ya? 0,66, 0,92. Pero pueden ver, ¿no? Entonces noten, cada punto inicial genera un nuevo ciclo. ¿Sí? De hecho, aquí podemos especular que va a venir otro ciclo, ¿ya? Algo así. Que esperemos ahora sí, ya no.
Ya no nos da el problema que teníamos, ¿no? Y otra vez volví a borrar todo, pero bueno, era este, ¿no? O sub 0 igual 0,66 y B sub 0 igual 0,92, ¿ya? Disculparán que el profesor esté un poco errático, pero también verán la hora en la que estoy grabando, entonces sí es un poco... Bueno, no quiero hablar mucho de eso. Pues a ver, 0,66 y 0,92. Sí, no quiero hablar de eso porque no soy de las personas que les gusta lamentarse, pero bueno, no importa eso. Miren, ya, ahora sí. Entonces tenemos este punto inicial y tenemos por fin una órbita en sentido horario, ¿sí? Con el sentido de las agujas del reloj y que no se sale de la región de uno. Si ven que ahora el uno está por acá arriba, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los temas complejos del modelo de Goodwin, o sea, escoger bien las condiciones iniciales para evitar que tengamos lo que ustedes vieron, ¿no? Una región que se sale de uno. Y bueno, de paso es bueno que haya pasado este error porque no estaba en los planes, pero bueno, para que vayan conociendo mejor el modelo, ¿no? Entonces voy a cambiar un poco la lámina. Entonces, si me permiten, voy a cambiarlo un poquito para que conste estos valores, ¿no? Entonces, en vez de 0,7 vamos a poner el 0,66 y una tasa de empleo del 0,92. Ya, listo. Entonces, si quieren, ¿no? Con los puntos iniciales, con estos puntos iniciales, ahí es cuando realmente ya se hace la simulación del modelo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, y de hecho, si ustedes se fijan en la plantilla, no solo tienen esta gráfica, ¿no? Este es el plano de fase. Recuerden que la idea del plano de fase es comparar en un plano las dos variables de estado que nos interesan. Pero no solo pasa eso, más abajo ustedes en el en la plantilla van a encontrar también las series temporales. Por ejemplo, aquí pueden ver la serie temporal de la participación salarial U y el punto de equilibrio U estrella. Entonces aquí ven que está el punto de equilibrio, ¿sí? Y aquí pueden ver la serie temporal. Y noten esto. Este punto de aquí es precisamente el valor inicial U sub 0, el 0,66. Entonces parte de ese punto inicial y empieza a moverse. Y sabemos que cuando vuelve al punto después de completar un ciclo, o sea, va desde aquí y vuelve otra vez acá todo este tiempo, ¿sí? Todo ese tramo, ya que viene así, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que eso en promedio dura, por lo que hicimos el cálculo anterior, unos 33 años, creo que era, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Ya, entonces nosotros incluso ya sabemos la duración de este periodo de tiempo, ¿sí? Que parte desde, digamos, este punto inicial y vuelve a este punto inicial después de completar esta fluctuación, ¿no? Ok, entonces tenemos eso. Y más abajo en la plantilla también pueden encontrar la serie temporal de la tasa de empleo. Lo mismo, ¿no? Entonces tienen el valor de equilibrio, tienen la fluctuación de la tasa y pueden ver que este punto que está acá, ¿sí? Voy a ponerle, perdón, en rojo. Entonces este puntito que está acá representa el valor inicial, el 0,92. ¿Sí? Entonces este de aquí es el B sub 0 que le hemos puesto de 0,92. Y lo mismo, ¿no? Entonces imaginen que desde aquí parte, viene el ciclo, baja y cuando llega al 0,92, otra vez, ahí ya completó un ciclo, ¿no? Entonces sería todo este tramo. Y sabemos de nuevo que esto es más o menos 23 años. ¿Sí? Entonces todo eso lo sabemos gracias a a la teoría que está detrás que haces sobreentiende que muchos de los que están viendo este video ya conocen, ¿no? Pero si no es así, es bien intuitivo también, ¿no? No hay mucho donde perderse. Es más un tema de ir tomando la plantilla, irle cambiando los valores, etcétera, ¿no? Ok, entonces eso. Y también hay otro gráfico, pero ese lo vamos a ver después, ¿no? Entonces ya tenemos estos gráficos de la simulación del modelo. Ahora, la pregunta que nos hacía esta lámina no era solo eso, ¿no? Sino que, ven, tenemos los puntos iniciales. Con eso queremos saber cuál fase del ciclo corresponde a ese punto, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que en el modelo de Goodwin podíamos encontrar cuatro fases, ¿no? Cuatro fases si seguimos la clasificación de Graciani y Maheshwari. Teníamos la fase, perdón, de recesión, depresión, después venía la recuperación y el boom, ¿sí? Entonces, ¿en cuál de esas fases se encuentra este punto inicial? ¿Ya? Entonces, no es tan difícil, ¿sí? No es tan difícil. De hecho, si nosotros vemos este gráfico, y me lo voy a llevar para mis apuntes, ¿ya? Entonces, ¿dónde quedó ese gráfico? Por acá arriba. Ya. Entonces, aquí tenemos el gráfico, ¿no? Que sale de la simulación del modelo, que también vino
probar diferentes valores iniciales. Pero bueno, el caso es que como ustedes saben, yo aquí puedo trazar unas líneas tomando como referencia el punto de equilibrio. ¿Para qué hago estas líneas? Bueno, para más o menos ubicar las regiones. Y aquí estaría el punto de equilibrio. Y aquí tengo la región 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces aquí estarían las 4 regiones. Y de estas 4 regiones veo que el punto inicial cae en la región 2. Si recordamos la clasificación de Grasel y Maheshwari, esa región 2, vamos en amarillo, ¿ya? Esta región 2, recuerden que corresponde a la depresión, ¿sí? Y ya tenemos la respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces sabemos que en este ejemplo, este punto inicial nos lleva a la fase de depresión, ¿sí? Podríamos haber dado otros puntos, ¿no? Si, por ejemplo, yo les daba este punto, digamos este de aquí, o sea, si yo les decía 0,61, 0,97, hubiera salido prácticamente la misma órbita, ¿sí? Hubiera salido la misma órbita porque es otro punto dentro de la misma órbita, pero obviamente ya no estaría en la fase de depresión, estaría en la fase de boom, ¿sí? Porque recuerden que la 4 es fase de boom, pero no es el caso, ¿no? ¿Ya? Entonces le voy a borrar para evitar confusiones, pero eso es. Ahora, este análisis también está en la plantilla. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a la plantilla de Excel, aquí pueden ver primero un recordatorio de las etapas del ciclo o fases, le voy a llamar mejor fases, ¿sí? Sí, entonces, la etapa podemos decir que son estas dos, ¿no? Animación o crisis, entonces serían etapas y fases, pongámoslo, ¿ya? Etapas, Dios mío, a ver, perdón. Entonces sería etapas y fases, ¿ya? Entonces, esta etapa y esto llamémosle la fase, ¿ya? Entonces, miren, tenemos dos grandes etapas, digamos, animación y crisis, pero tenemos las 4 fases, la recuperación, el boom, la recesión, la depresión, ¿ya? Y aquí están algunas características que tienen las tasas de crecimiento de U y la tasa de crecimiento de B. ¿A qué me refiero con eso? Si volvemos un poco estas láminas, ustedes pueden ver que teníamos aquí una lámina del ciclo distributivo, en donde ustedes pueden ver qué sucede con U y B. Ahí pueden ver que, por ejemplo, en la parte de depresión, tanto la U como la B caen, o en el boom. En el boom, sí, en el boom, U y B crecen. A veces U crece, perdón, B cae, o U cae y B crece, dependiendo de la región. Eso es lo que está diciendo esa tablita. O sea, esta tablita de aquí está haciendo solo un recordatorio de qué pasa con U, qué pasa con B cuando crece o cae, etcétera, ¿ya? Pero bueno, este es solo un recordatorio, lo que me interesa está acá. Entonces miren aquí. Aquí pueden ver que dice fase del ciclo en el punto inicial, justo lo que se pregunta en el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que está el punto inicial actual, que no es nada más que la copia de este valor. Está el valor B inicial, que también solo es la copia de este valor. Están las tasas de crecimiento. ¿Cómo sacamos las tasas de crecimiento? Con las ecuaciones del modelo de Goodwin, ¿no? Por ejemplo, recuerden que U, otro color, ya recuerden que U gorro, ¿sí? Era igual a A0, no, perdón, menos B0 más B1 por B. Si es que yo quiero saber la tasa de crecimiento en el punto inicial, solo tengo que usar el valor B0. B0 y B1 los conozco, están aquí abajito en esta tabla. ¿Sí? Fíjense, B0 y B1 están en esta tabla, B0 y B1. Y el valor inicial de la tasa de empleo, B sub 0, también está acá, 0,92. Reemplazo todo, me va a dar el UGOR, que es la tasa de crecimiento de U. De hecho, más que tasa de crecimiento debería llamarse tasa de variación, ¿no? Más que tasa de crecimiento sería tasa de variación de U y tasa de variación de B para evitar confusiones. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya esta ecuación. Listo. Entonces ya sabemos que estamos en etapa de depresión. ¿Sí? Entonces están aquí las fórmulas y todo para que directamente esto se apoye en el tablita que está acá, ¿no? Entonces ahí pueden ver que se apoya en esto, ¿no? Pero listo, entonces ya no hace falta, o sea, si quieren, aquí estaría la gráfica un poco más manual, pero también la plantilla se encarga de sacar el resultado de forma automática, ¿sí? Entonces ya tenemos de forma automática el resultado, ya sabemos que en ese punto inicial vivimos una etapa de depresión, ¿ya? Entonces ya tenemos respondido este punto. Vamos con el siguiente, dice graficar los ciclos en el plano de fase V con la información de los puntos B y D. En este caso, bueno, ¿cuáles son los puntos B y D? B es el equilibrio dinámico y D el punto inicial.
Esto ya lo hemos respondido, porque la plantilla, como vieron, saca los gráficos, ¿sí? Saca los gráficos eh, tanto del plano de fase, que eso se está preguntando ahí, como también de las series temporales de U y B. Ustedes ya lo vieron, entonces estas dos preguntas ya están resueltas porque en definitiva la plantilla se encarga de automáticamente resolver esto y sacar las gráficas. Pero ojo, para eso necesitamos, reitero, la información de los puntos B y D, ¿sí? O sea, esa es la información clave. La B, que es el punto de equilibrio, y la D, que es el valor inicial. ¿Sí? Como ustedes vieron, el valor inicial también es un tema muy importante. Dependiendo del valor inicial, pueden quedarte ciclos dentro de la región razonable o fuera de la región razonable. ¿Sí? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces, a más de esto, la plantilla tiene también otras cuestiones y de hecho creo que voy a extender el número de preguntas que están aquí, ¿ya? Porque hay algunas cosas extra que se pueden incorporar. ¿Sí? Entonces, disculpen, pero vamos a incorporar algunas cositas extra, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ustedes en la plantilla, ¿ya? Pueden ver que nos han quedado algunas cosas, ¿no? Por cierto, mencionar esto, ¿no? Ustedes pueden escoger el número de simulaciones que se hacen. Aquí pueden ver que hay un montón de simulaciones para armar la gráfica, ¿sí? En nuestro caso estamos usando un número amplio, ¿no? Mientras más grande sea este número de simulaciones, ¿sí? Este número de simulaciones, mientras más grande sea, más precisa va a ser la gráfica. Porque estos ojos son puntos. Como son puntos, en teoría lo que debería quedarnos es una gráfica de estas. Es una gráfica con puntitos. Eso sería en realidad lo que deberíamos tener. Pero mientras más simulaciones usamos, es como que esto se va llenando con más puntos y empieza a volverse más preciso, ¿no? Entonces llenamos con más y más puntos y más puntos hasta que finalmente aparece una aproximación de una línea, ¿no? Es solo uno. Por otro lado, ustedes pueden ver que tenemos también aquí un delta t. Delta t es, si quieren, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre un punto y otro punto? ¿Sí? O sea, cuán cercanos son los puntos. Mientras más pequeño es este valor, ¿sí? Mientras más pequeño hay una mejor aproximación de los resultados. O sea, es como alguien dice, em, si uno le pone este valor muy arriba, tu gráfica puede quedar algo como punto, 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 punto. Hay mucha distancia. En cambio, si este valor le pones muy bajo, logras que los puntos estén cada vez más cerca. Punto, punto, punto. Pero claro, mientras más bajo le pones, necesitas más simulaciones. ¿Sí? Entonces aquí yo les recomiendo que para esos temas vayan moviéndole a la plantilla, ¿no? Vayan viendo lo que pasa. Si empiezan a aparecer errores, no importa, vayan dándole vuelta, etcétera, ¿no? Vayan enterándose qué más hay aquí. Y también hablando de eso, aquí ustedes pueden ver que hay un término que dice constante H. ¿Ya? ¿Qué es esto de la constante H? Y esto me va a permitir plantear otra pregunta. Entonces, otra pregunta sería escribir la ecuación exacta o la solución exacta. A ver, sería la ecuación de la solución exacta del modelo de Goodwin. Ya, ¿qué es eso de la solución exacta del modelo de Goodwin? El modelo de Goodwin, recordemos, es un modelo que se puede resolver de forma exacta, ¿sí? Es decir, uno puede encontrar la ecuación exacta del modelo, ¿ya? ¿Y cuál es la ecuación exacta del modelo? Ya, entonces vamos a recordar un poco eso, ¿sí? Entonces vamos acá. Sí, hablemos un poco de la ecuación exacta, ¿no? De la ecuación exacta del modelo de Goodwin. Ecuación exacta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? De hecho, si les parece, podemos resolver esto de nuevo. Esto ya lo hemos hecho en clase con quienes son mis alumnos, pero quiero darles al menos una idea de dónde sale esto, qué es la solución exacta. Entonces, recuerden que el modelo tiene dos ecuaciones, ¿no? Teníamos la ecuación b' sobre b igual a sub 0 menos a sub 1 u. Y la otra ecuación era u' sobre u igual a menos b sub 0 más b sub 1b, ¿verdad? Esto podemos hacerle los siguientes movimientos. Este b' le voy a despejar. Entonces, si despejábamos b', recuerden que quedaba b por... Bueno, primero recuerden que b' es lo mismo que la derivada de b con respecto al tiempo. Y eso sería igual, esta b que divide pasa a multiplicar, sería b por a sub 0 menos a sub 1 u, ¿ya? Despejando b'. Y despejando u', ¿qué me quedaría? Sería u', que es la derivada de u con respecto al tiempo,
sería en cambio igual esta u que divide pasa a multiplicar, u por menos b sub 0 más b sub 1b. ¿Ya? Entonces aquí, portándonos un poco abusivos, podemos decir dividamos ambos lados de la igualdad. Si yo divido ambos lados de la igualdad, ¿qué va a pasar? Entre comillas, ¿no? Se simplifican estos diferenciales respecto al tiempo, ¿ya? Y me quedaría solamente, sí, este paso no es que esté bien, ¿no? O sea, no se debería hacer esto, pero es una cuestión didáctica, ¿ya? Aquí sí voy a justificarme diciendo que, bueno, soy economista y hago lo que puedo con la matemática que conozco, pero bueno. Entonces me quedaría la derivada de b con respecto a u igual a b sobre u, ¿de acuerdo? Vamos aquí una línea más decente, b por u. Ya, por arriba me quedaría a sub 0 menos a sub 1 u. Y abajo me queda menos b sub 0 más b sub 1 b. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, esto de acá lo podemos después separar de la siguiente forma. En el lado izquierdo voy a poner solamente las cosas que tengan una de las diferenciales, por ejemplo, diferencial de b. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué tiene diferencial de b? Fijémonos que la diferencial de b está aquí y está acá. Todos esos términos que he resaltado en amarillo, les voy a mandar al lado izquierdo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Me quedaría de b. Dije b, ya, de b. Todo estoy mandando al lado izquierdo, ¿no? De b. Entonces me quedaría este paréntesis menos b sub 0 más b sub 1b. Y esto dividido para db. Claro, para b, perdón. ¿Ya? Sí, o sea, simplemente esta b que está multiplicando pasó a dividir. Y este paréntesis que divide pasó a multiplicar. Y eso tiene que ser igual. Y del otro lado, ¿qué voy a tener? En cambio, del otro lado voy a mandar a la derecha todo lo que tiene du. Du, la u y u. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el paréntesis a sub 0 menos a sub 1 u. Esta du que divide pasa a multiplicar, supuestamente, que no están así, pero bueno. Y abajo me queda la u. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos términos? Puedo integrarlos en ambos lados, ¿no? Integro en la parte izquierda, integro en la parte derecha, aprovechando que en la parte izquierda me quedó solo b y en la parte derecha me queda solo u, ¿sí? Es decir, esta es una ecuación separable, una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales separables. Bueno, una ecuación diferencial separable que se puede resolver. Es un caso muy raro, verán. Estos modelos usualmente no se pueden resolver, pero el modelo presa-depredador que usó Goodwin sí se puede resolver. Resolviendo las integrales, cosa que ya no lo voy a hacer por temas de tiempo, no es nada del otro mundo. Simplemente distribuimos la b. O bueno, hagámoslo. A ver, entonces me quedaría la integral. ¿Qué me va a quedar si distribuyo la b? Entonces me va a quedar aquí menos b sub 0 sobre b más b sub 1. Eso sería por db. Eso del lado izquierdo, del lado derecho me va a quedar la integral. Aquí puedo distribuir la u. Me va a quedar a sub 0 sobre u menos a sub 1 de u. ¿Sí? Distribuyo de b y empiezo a integrar. Entonces me va a quedar de este lado, ¿no? Me va a quedar menos b sub 0. La integral de 1 sobre db, que es el logaritmo natural de b, más la integral de b1 por db, que sería b1 por b. ¿Ya? Más una constante. ¿Sí? Más una constante de integración, eso del lado izquierdo. Da lo mismo donde pongamos la constante, ¿no? Y del lado derecho, ¿qué me va a quedar? A sub 0 logaritmo natural de u, ¿sí? Menos a sub 1 u, ¿sí? No hace falta poner dos veces constante, con una constante es suficiente. Ok, entonces si aplicamos la exponencial en ambos lados y reordenamos términos, nos va a quedar lo siguiente, que ya es la solución exacta. Entonces, la solución exacta del modelo de Goodwin toma la forma de la siguiente ecuación. U, ¿sí? U a la A0 exponencial de menos A1U igual, y aquí viene una constante H, ¿sí? H, B, la menos B sub 0 por E a la B1B. Ya. ¿De dónde viene esa constante H? A ver, expliquemos eso nomás, no dejemos a medias. Voy a cambiar el orden de esto. Ya, disculpen que mueva tanto el orden, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, solo estoy cambiando el orden de la igualdad para que se vea un poco como lo que está
abajo. Ya. Listo, entonces les decía, ¿no? Podemos aplicar la exponencial en ambos lados. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? La exponencial de A0 logaritmo natural de U. Entonces, la U va a bajar, ¿sí? La U baja y el A0 queda como exponente, ¿sí? Esto aquí. Aquí, en cambio, ¿qué pasa? Tengo la exponencial de menos a 1U. La exponencial de menos a 1U, y no hay nada que hacer. Sí, recuerden que esto se distribuye como un producto, ¿no? Esta resta. Sería U a la A0 e exponencial menos a 1U. Eso del lado izquierdo. Del lado derecho, tengo la exponencial de menos B0, logaritmo natural de B. Entonces, este menos B0 se va a volver potencia de B. Y esto baja, se va con el logaritmo. Ya. Tengo la exponencial de B1B. Esa no se le hace nada. Y tengo la exponencial de esta constante. La exponencial de esta constante se vuelve otra constante, que le llamamos h. ¿Cuál es la importancia de h? Ya, entonces, noten que la importancia de h es la siguiente. H, ¿de acuerdo? H, que es una constante, va a depender de los valores iniciales. Una constante que depende de valores iniciales. Es decir, ¿cuál es la idea de esta constante que depende de valores iniciales? Si, por ejemplo, ¿no? Digamos que le damos un valor inicial a la U y a la B. ¿Sí? Entonces damos valores iniciales. Entonces, ¿cómo va a quedar esta ecuación? Si le damos valores iniciales sería U sub 0, A sub 0, E a la menos A1 U0, igual, aquí estaría la constante H, y por acá estaría B a la menos B0, pero es B sub 0, ¿no? Porque también tiene valor inicial. E a la B1 B0. Entonces, puedo despejar H. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la constante H va a ser igual a U inicial A0 exponencial menos 1 U0 sobre el B menos B0, ¿de acuerdo? Y esto, y acá ya, exponencial de B1 B0. Y si queremos dejarle un poquito más decente a esto, entonces la constante H va a quedar igual. Ya, entonces noten, la H ya va a ser un número. Ya voy a explicar esto por qué va a ser un número, pero primero organicemos un poco términos. Entonces aquí este negativo puede irse para arriba. Este negativo me refiero, no puede irse para arriba. Entonces me va a quedar U sub 0 a 0, B a la B0, eso arriba. Y en cambio este negativo va a hacer que este exponencial vaya para abajo, exponencial y exponencial. Mantengo la base y sumo los exponentes. A1 U0 más, esto, esto es B, no, B1, B0. Y listo, tenemos ahora sí esta constante. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple esta constante h? ¿Ya? Entonces, si quieren, esta constante h es primero, obviamente, la que garantiza que en la ecuación lo que pasa en el lado izquierdo con u se iguale con el lado derecho en b. ¿Sí? O sea, eso primero, ¿no? Pero más que nada, si quieren, h es como que me dice a qué nivel está el ciclo. ¿Eh? O sea, este h me ayuda a hacer el ajuste del ciclo dependiendo de las condiciones iniciales. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Volvamos nosotros a la plantilla, ahora sí. Entonces, miren, aquí me quedó una constante de 0.6282, etcétera. Esta constante es, si quieren, la que me permite estructurar la ecuación de la solución exacta. O sea, con esta constante se garantiza, ¿sí? Con esa constante se garantiza que el ciclo tiene este nivel, ¿sí? Otra constante provocaría que nos alejemos. Por ejemplo, cambiemos un momento la condición inicial, solo para ilustrar, digamos que quiero una condición inicial que le dañe al modelo. ¿Ya? Entonces voy a escoger 0,68 en la participación salarial. Ya sabemos que si yo pongo este valor, seguramente me sale un ciclo que obligado va a salirse de la región que nos interesa, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Pongámosle un 0,68 solo para visualizar cómo cambia la constante. Entonces U0 ahora le voy a poner 0,68. Primero veamos, en efecto, qué pasó con el ciclo. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, al 0,68 ya nos salimos del 1. ¿Sí? Ya nos salimos de la región del 1 y la constante cambia. Entonces ahí pueden ver que la constante toma otro valor. Aquí la constante toma el valor de 0,628. En cambio, si esto le cambio a 0,66, miren cómo la constante se cambia
No mucho, no es que cambie bastante, pero cambia un poco, ¿no? De 0,62815 pasó a 0,2829, un poquito más grande, ¿ya? Pero en definitiva, la constante, entonces, si queremos, es ese término que permite ajustarle al ciclo para garantizar que el ciclo va a pasar por el punto inicial. Entonces, ahora sí, respondamos la pregunta. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Solo permítanme, voy a mover todo esto para arriba. Si es de utilidad, también voy a dejar estos apuntes, aunque no sé si sean tan útiles, pero bueno, los voy a dejar también en la descripción del video para quien desee usarlos, ¿no? Entonces, ahora sí, la pregunta que se ha formulado es escribir la ecuación de la solución exacta del modelo de Goodwin em, usando la información del literal D, o sea, los puntos iniciales. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Entonces, ahora sí, la solución exacta con números, ya la solución exacta, ¿qué sería? Entonces, fíjense, esta es la ecuación, de la solución exacta como ecuación, ¿no? Esta de aquí que me la voy a llevar abajo para, bueno, no hace falta llevarla abajo. Sí, mejor me la voy a llevar para copiarlo un ratito, ¿ya? Esta es la solución exacta. Un segundo. Ya, ahí está la solución exacta. Entonces quiero esta solución, pero con numeritos. Sí, entonces, y de hecho también sería con la información de los literales, porque se usan las constantes también de los literales A y D. Ya. ¿Por qué los literales A y D? Porque noten que el literal A tiene las constantes y el literal D, en cambio, tiene los valores iniciales que se usan para la constante, ¿no? Ok, entonces ahora sí, ¿cómo queda la ecuación exacta? Si no me equivoco, en un segundito, tenemos aquí todo esto. Sí, ¿dónde está? Me perdí, disculpen, ya. Aquí está. Entonces la constante y estos parámetros simplificados. O sea, es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Me voy a volver a llevar esto a mis apuntes. Este de aquí. Los parámetros. Y también quiero el valor de la constante, pero bueno, solo puedo poner en números. H hemos dicho que ha sido igual. Resultó igual a 0,660. A ver, me voy a llevar mejor este valor, ya. Constante, más fácil. Listo. Para escribir la ecuación. Ya, entonces esto de aquí. Abajo. Ya. Listo, entonces a ver, ¿cómo nos va a quedar esto? Ya. Entonces ahora sí, la solución exacta tendría la siguiente forma. U es variable. ¿Ya? A0 sería este valor de A0, o sea, 0,15388. Bueno, 0,153, ya se entiende, ¿ya? Luego, ¿qué más? La exponencial es una exponencial, es un número, de hecho podemos ponerle con azul, es una exponencial. El A1 sería este otro término, sería menos 0,2408 por la otra variable que estaría, bueno, por la misma 1 que está acá. ¿Ya? Esto es un 8 por si acaso. Igual, la constante h está aquí, 0,6282, digamos. ¿Dónde estamos abajo? Estoy un poco desorganizado y les pido disculpas por eso, pero bueno, esperaré que se entienda, aunque sea un poco mejor la plantilla. Al final esto es práctica, no es estar practicando, pero ya tenemos una noción al menos. A ver, entonces esta era la constante, ¿no? H, 0,6282. La B, que es variable. Menos B0. B0 está aquí, entonces sería menos B0, que es 0,23. Y la exponencial de B1, ¿no? B1 que está acá. Es 0,242 por la variable B. Y esta sería la solución exacta. ¿Qué queremos decir con solución exacta? Esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, noten, esta ecuación solo depende de U y de B. La exponencial es un número, ¿sí? 2,71 y otras más, ¿ya? O sea, eso es un número. La exponencial es un número, ¿ya? Es un número E, ¿ya? Pero U y B son variables, U y B. Entonces tengo una ecuación donde estoy viendo cómo depende de B.
¿sí? Solo que es una función implícita, o sea, no se puede dibujar tan fácilmente, pero al final, esta ecuación permite o es la que provoca el ciclo. O sea, es la ecuación de esta curva, ¿sí? O sea, la ecuación o la solución exacta es la solución que permite sacar la curva, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, entonces esta solución exacta, esta ecuacióncita es la ecuación, esta es la función de la curva, se llama así, función del ciclo, entre comillas. Sí, o sea, esta es la función que si la pusiéramos en un graficador, sí, entonces aquí ponemos la U, la B, y al graficar esta función debería darme este ciclo, ¿de acuerdo? Ya, entonces es la idea, ¿no? Ciclo que sabemos, una vez más, reiteremos, en sentido horario. Listo, entonces ya hemos incluido otra preguntita a este problema, este ejercicio, y vamos a incluirle una más, ¿sí? Porque todavía hay más cosas que podemos sacar de la plantilla, pero bueno, pues ya vimos que la plantilla nos da la constante, ¿no? O sea, de forma inmediata. Ahora, quiero que noten algo más, y con esto voy a completar la descripción de la plantilla, solo quiero asegurarme que no hay nada más por aquí. Ya. Ok, entonces fíjense, aquí, hasta aquí ya estaría completo el análisis del modelo de Goodwin, pero, y de hecho muchos trabajos se quedarían hasta ahí, o sea, muchos autores dirían, ya está analizado el modelo de Goodwin. Pero hay algo que es real. Goodwin le llamó a su modelo un ciclo de crecimiento. Entonces sería bueno ver cómo los ciclos se combinan con el crecimiento. Eso está implícito en los ciclos, pero no se ve. Sí, está implícito. Entonces vamos a tratar de ver eh, el ciclo de crecimiento, o sea, cómo se puede combinar ciclo y crecimiento económico. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a plantear una última pregunta, que sería la F, la G, la H. ¿De acuerdo? Entonces, si asumimos una producción inicial, pues noten, ahora le voy a poner un valor inicial a la producción. ¿Sí? Entonces, una producción inicial, y esa producción inicial, digamos que es, vamos a ponerle Q sub 0, igual, ya vemos cómo nos vamos a probar con una producción inicial de 2000 o de 1000. ¿Ya? Si asumimos una producción inicial Q sub 0 igual a 1000, eh, em, obtener, obtener su serie temporal simulada con el modelo de Goodwin. Ya, o sea, el modelo de Goodwin no solo permite sacar las variables U y B, sino que también permite sacar otras variables como la producción. Quiero la producción, podríamos sacar otras, pero quiero la producción, ¿por qué? Porque al momento que hagamos esta serie temporal simulada, lo que nosotros vamos a poder ver es los ciclos combinados con el crecimiento. Sí, recuerden que la idea del crecimiento económico es más producción, ¿no? Entonces vamos a poder ver esa combinación de ciclos y de crecimiento, que es quizá lo más interesante que tiene el modelo de Goodwin, ¿no? Y es penoso, pero Goodwin no lo pone en su artículo original del 1967, pero Goodwin sí lo menciona en otros artículos más adelante y pone algunos ejemplos y todo. Pero bueno, entonces, a ver, la pregunta es, ok, me dan una producción inicial de Q sub 0 igual a 1000. ¿Dónde va este dato? Esto es un dato nuevo, ¿no? Ese dato iría acá. Entonces, si vieron que aquí tenemos los puntos iniciales de U y de B. ¿Sí? No necesito un valor inicial de la producción para sacar los ciclos. Los ciclos salen sin un valor inicial de la producción, ¿de acuerdo? O sea, aquí está un ciclo que salió sin necesidad del valor inicial de Q. Lo que vamos a hacer es poner un valor inicial de Q para también sacar la gráfica de Q como un extra, ¿sí? Como un extra. Entonces aquí Q vamos a ponerle 1000, ¿ya? Pues al ponerle Q igual 1000, esto nos va a permitir ver la gráfica de la serie temporal de Q. Y vamos a ver si sale o no salen los ciclos de crecimiento o qué tal sale. Ahora, solo una cuestión, una observación. Sí, entonces pongamos aquí, queremos ver ciclo más crecimiento, ¿no? Ciclo más crecimiento. Entonces aquí, como les decía, una observación. ¿Cómo se logra sacar eso del ciclo y ciclo más crecimiento? Entonces recuerden un poco que en el modelo de Goodwin tenemos una ecuación donde se da la igualdad ahorro e inversión, ¿no? Tenemos una ecuación donde tenemos que el ahorro de los capitalistas, el ahorro capitalista es igual a la inversión, ¿sí? Inversión total o inversión bruta.
Del lado del ahorro de los capitalistas, ¿qué tenemos? Teníamos la tasa de ahorro multiplicada por la participación capitalista. Recuerden que la participación capitalista es uno menos participación salarial, multiplicado por la producción, eso del lado izquierdo. Y por el otro lado, la inversión total, recuerden que es K', o sea, la derivada del capital en el tiempo, que sirve como medida de la inversión neta. ¿Sí? O sea, esto de aquí, K' es la inversión neta, más delta K para indicar la tasa de depreciación multiplicada por el capital. Entonces, de esta ecuación podríamos sacar que K' es igual a S por 1 menos U, Q menos delta K. ¿Sí? O sea, este es simplemente eso que es sumado pasado a restar. Bien. Ahora, yo puedo mandar a dividir todo para acá. ¿Sí? Divido para acá y divido para acá. Si hago esa división me va a quedar K' sobre K, que también podríamos decir que es la tasa de variación de K. Y aquí me queda S por 1 menos U. Y recuerden que Q sobre K es la inversa de la relación capital-producto, sigma, menos delta. Entonces aquí yo tengo esta ecuación que me permite ver cómo evoluciona el capital. Ahora, recordemos que en el modelo de Goodwin original, la relación capital-producto, ¿de acuerdo? Capital-producto es una constante. Si es constante significa que si yo hago sigma gorro, que recuerden que esto es igual a K gorro menos Q gorro, ¿sí? Esto viene de aplicar derivadas y logaritmos naturales, ¿no? Para quien no conozca. Pero bueno, reitero que se asume que quien ve este video ya tiene algunos conocimientos básicos del modelo de Goodwin. Entonces, la idea es que para que sea constante, necesitamos que el sigma gorro, o sea, la tasa de variación, sea cero. Y eso significa que K gorro tiene que ser igual a Q gorro. Es decir, el capital debe crecer a la misma tasa que, o bueno, debe variar a la misma tasa que la producción, que es lo mismo que decir K' sobre K igual Q' sobre Q. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve entonces para, en vez de poner K' sobre K en la ecuación, poner Q' sobre Q igual S por 1 menos U sobre sigma menos delta. Entonces notemos lo siguiente. S, sigma y delta, ¿sí? S, sigma y delta son constantes. ¿De acuerdo? Son constantes. No se mueven, son parámetros. ¿Ya? Constantes o parámetros. Realmente, ¿quién es el que fluctúa? La U. Sabemos por el resultado final del modelo de Goodwin que la U va a ser cíclica. Si la U es cíclica, eso va a provocar que también tengamos comportamientos cíclicos en la producción. O sea, estos ciclos se van a trasladar a Q y por tanto Q también va a mostrar comportamiento cíclico. ¿Sí? Esta es la intuición básica. ¿Ya? Esta es la intuición básica con la que quiero que se queden en la mente. Entonces, S, sigma y delta son constantes, por tanto, la que va a fluctuar es U, pero si fluctúa U, también va a fluctuar Q. Entonces, yo puedo simular no solo los ciclos de U, sino también los ciclos de otras variables como la Q. Incluso si quisiera, podría simular los ciclos del capital, pero van a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque van a tener la misma tasa de variación Q y K. Entonces, me voy a concentrar en la producción. ¿Ya? Pero bueno, todo eso es simplemente intuitivo porque en realidad la plantilla se encarga de todo. Ya ustedes ponen entonces la producción inicial 1000 y ¿qué va a pasar? Que aquí tienen una grafiquita. Después de las gráficas que ya revisamos, van a tener una gráfica extra donde dice producción total y tendencia. ¿Ya? Ok, en este caso, como podrán ver, no es tan evidente el comportamiento de los ciclos. O sea, vemos que crecen, ¿no? O sea, es como que tenemos la Q que crece, la Q que está en verde, y la tendencia, ¿no? Que es la que está punteada, casi se ven iguales, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta gráfica? Pues verán, lo que vamos a hacer es vamos a hacerle un pequeño cambio a los valores de la curva de Phillips. Es lo más fácil y rápido que podemos hacer para poder mejorar la visualización de los ciclos de crecimiento, ¿no? Que es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, esto obviamente que ya es un tema un poco de, bueno, en este caso tanteo, ¿no? Porque son números de ejemplo. Y además esta pregunta no estaba programada antes del video, pero bueno, mejor que quede ya hecha. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en esta preguntita, ¿ya? Si asumimos una producción inicial de Q igual a y aumentamos, ¿ya? Quiero que aumentemos el poder de negociación de los trabajadores. Y aumentamos el poder de negociación obrero, ¿de acuerdo?
¿Qué quiero decir con eso de aumentar el poder de negociación obrero? Ya vamos a explicar. ¿Ya? Vamos a aumentar el poder de negociación obrero. Negociación, negociación obrero. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, ya, entonces aquí recordar. ¿Sí? Recordar. Para hablar de poder de negociación obrero, tenemos que volver a discutir la curva de Phillips de salario real. ¿Sí? Entonces, un poco recordemos rápido la idea de la curva de Phillips de salario real, ¿no? Entonces, la curva de Phillips, ¿ya? De salario real. Entonces, recuerden, la idea básica de la curva de Phillips de salario real que decía que la tasa de variación de W, ¿de acuerdo? Era igual a menos gamma más rho por V. Si hacemos una gráfica de esto, básicamente teníamos esto, ¿no? Lo siguiente, eje horizontal estaría la tasa de empleo y en el eje vertical la tasa de variación del salario real, W GOR. ¿Ya? Recuerden que esto está con una tasa de empleo que puede ir de 0 a 1, donde 0 es totalmente nadie trabaja y el 1 representa el pleno empleo, ¿no? Sin recordar que el 1 representa pleno empleo, o sea, tasa de empleo del 100%. Y ahora sí, esto es una recta, ¿no? O sea, llamamos curva de Phillips, pero en realidad Goodwin usó una recta. ¿Ya? Un típico ejemplo de cómo los economistas abusamos del lenguaje, ¿no? Si es curva, debería ser curva, pero bueno. Es una recta que representa lo que sería una curva. Entonces, el intercepto, recuerden que es este menos gamma, ¿sí? Entonces, aquí estaría el menos gamma. Y el rho representa la pendiente, ¿sí? El rho que pongo en amarillo, este rho, representa la pendiente, o sea, esta inclinación, ¿no? Desde el eje horizontal para arriba, ese es rho, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, para aumentar el poder de negociación obrero, o sea, si yo quiero subir el poder obrero, poder de negociación, ¿ya? Poder de negociación obrero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Había dos opciones. Hay dos opciones. Una opción es reducir el gamma, ¿de acuerdo? Reducir el gamma. O la otra opción es aumentar el rho. O también puede ser ambas, ¿no? O ambas. Pero vamos a hacer solo una, ¿ya? Vamos a incrementar rho. Vamos a incrementar rho. Este es el más intuitivo. ¿Ya? Si yo incremento rho, ¿qué va a pasar con la curva de Phillips de salario real? Si yo incremento rho. Si yo incremento rho, la pendiente va a ser más alta. Entonces va a ser más pronunciada, ¿no? Entonces, en vez de tener este rho, tendremos un rho más elevado, ¿de acuerdo? Una inclinación más hacia arriba, un rho prima si quieren, o bueno, un rho más elevado, nada más el verde. Y por tanto, desde el mismo intercepto tengo una curva de Phillips más inclinada hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que los trabajadores van a poder, con la misma tasa de empleo, exigir un salario más alto todavía, un mayor crecimiento salarial. O sea, es como que el crecimiento salarial se vuelve más fuerte, ¿sí? Entonces, eso vamos a hacer en esta última pregunta. Entonces, en esta última pregunta, vamos a plantear esto. Si asumimos una producción inicial Q0 igual 1000 y aumentamos el poder de negociación obrero, entonces vamos a subir ρ, vamos a subir ρ. Entonces, vamos a ponerle, eh, un segundito. No está bien, ya. Entonces vamos a subir este RAW. Entonces veamos, el RAW original estaba en, este de acá no, el RAW original era 0.242. Entonces vamos a cambiar el RAW. Hay que ser cuidadosos, no cambiarle tanto que después el equilibrio se dañe, ¿no? O sea, va a cambiar el equilibrio, pero hagamos que no sea mucho, ¿ya? Sigamos que, probemos con 0.25 a ver qué pasa, ¿ya? ¿De acuerdo? Y aumentamos el poder de negociación. Crece RAW a un nuevo valor, RAW igual 0.25, ya. Entonces veamos qué pasa. Entonces vamos aquí y hagamos que crezca el RAW 0.25. Solo 0.25, ¿ya? Verifiquemos que los equilibrios estén bien, ¿sí? ¿Qué significa que estén bien? Que estén entre 0 y 1. Veamos si la curva, el ciclo también no se distorsionó mucho, ¿sí? O sea, pueden ver que no se distorsionó mucho. El punto inicial se movió, pero bueno, no importa. Ahorita nos queremos concentrar solo en el ciclo productivo. Entonces aquí el ciclo de la producción todavía no se nota tanto. Vamos a aumentarle más.
Entonces, en vez de 0.25, pongámosle 0.3, ya. Veamos si no se dañó el ciclo. No se daña todavía. Ya, perfecto. Y veamos qué pasa aquí. Exacto. Entonces aquí ustedes ya pueden ver qué está sucediendo. Antes veíamos que esto era más regular, ¿no? Entonces, ¿ahora qué está pasando? A medida que aumentamos el ROE, o sea, aumenta el poder de negociación obrero en este término, empezamos a ver que hay crecimiento, ¿sí? O sea, sí ven, o sea, hay crecimiento, o sea, esto se va hacia arriba. Pero dentro del mismo crecimiento empiezan a aparecer ciclos. O sea, es un crecimiento combinado con ciclos. ¿Ya? Hagamos de crecer más arroz, ¿sí? Hagamos de crecer más arroz, o sea, que se note el efecto, entonces todavía más. Entonces, digamos que le subimos a 0.35. ¿Todavía estamos bien? Sí, todavía estamos bien, ¿ya? Ajá. Sí, todavía tenemos un ciclo. Si ven cómo también cambian las formas del ciclo, ¿no? Pero estamos dentro de la región aceptable todavía. Todavía si ven aquí está el uno, aquí está el otro uno, todavía estamos dentro de la región aceptable. O sea, es válido ese valor. Perfecto. Y, upa, ya les voy a explicar estas últimas gráficas para cerrar, pero primero veamos qué nos quedó. Eso. Sí, entonces ahí pueden ver cada vez más claramente, ¿no? Hay una tendencia y sobre todo hay unos ciclos, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de la tendencia? Ya les voy a explicar, pero primero se ve, ¿no? Se puede ver que tenemos esto, que es una combinación, ¿sí? O sea, si por un momento nos olvidamos de esa palabra tendencia, ¿ya? Quiero quitarle la tendencia para no confundirnos un ratito. Aplicar. Eso. Entonces ahí pueden ver que está la producción. Entonces es como que la producción crece, ¿sí? La producción crece, pero hay ciclos combinados con el crecimiento, ¿sí? Ciclos combinados con el crecimiento. Entonces, a esto es a lo que Goodwin se refería con un ciclo de crecimiento. Tienes los ciclos. Los ciclos están acá originalmente, ¿no? O sea, estos son los ciclos eh, de la U y la B, las variables del modelo. Pero estos ciclos, como habíamos dicho intuitivamente acá, ¿se acuerdan en las ecuaciones? Estos ciclos en la variable U se trasladan a otras variables como la producción, como el PIB, por ejemplo. Entonces tú tienes ahora también ciclos en una variable como el PIB, como la producción, que de hecho crece, pero crece cíclicamente. Entonces ahí tú ya puedes ver el ciclo económico que muchos hemos aprendido, ¿no? Cursos, por ejemplo, de introducción a la economía. Etapas donde esto crece más, cae, crece, pero claro, con una tendencia creciente, ¿sí? Una tendencia creciente. Entonces, sí, creo que el mejor valor que hemos podido encontrar, o uno de los mejores es este, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con el Q igual 1000 y con el ρ de 0,35, ¿ya? Entonces, no es 0.25, sino 0.35. Ahora, para completar esta explicación, y ya casi para ir cerrando, los próximos ejercicios probablemente los haremos en otros videos, no hay problema. Ahora quiero entender esto de la tendencia. Verán, este ya es un plus que le he puesto a esta plantilla. Ya casi hemos terminado de revisar toda la plantilla. Entonces, verán, ahora sí, voy a volverle a poner la tendencia y quiero explicaros un poco de qué se trata. Verán, verán, todavía no. Intuitivamente, ¿cuál sería la tendencia? Entonces, la tendencia podríamos decir que es tal vez una línea que me dice cómo crece esto, ¿no? Más o menos, ¿ya? Esa podríamos decir que es la tendencia, ¿sí? Y hay unos ciclos que se mueven alrededor de la tendencia, ¿ya? ¿Cómo sacar esa tendencia? Pues verán, sacar tendencias en economía es todo un lío, ¿ya? Es todo un lío, pero usualmente una forma simplificada es aplicar algo que se conoce como el filtro de Hodrick-Prescott, ¿sí? ¿Ya? Hodrick-Prescott. Creo que se escribe así, ya voy a verificar. Pero la idea, en definitiva, ¿cuál es? El filtro de Hodrick-Prescott es un filtro que me permite, más o menos intuitivamente, ¿no? Encontrarle la tendencia a una serie sin tanto lío, ¿sí? Sin tanto lío, sino que uno simplemente usa una función del filtro Hodrick-Prescott, escoge el suavizamiento del filtro, ya les voy a explicar de qué se trata eso del suavizamiento, ¿ya? Sí, Hodrick, solo quiero verificar que esté bien escrito, soy un poco traumado en eso, Hodrick Prescott, sí, estamos bien, ya. A veces solo se dice el filtro HP, ya, Hodrick Prescott, ya. Entonces la idea es que ese filtro Hodrick Prescott muchas veces se utiliza para justamente sacar ese tipo de tendencias,
¿ya? Entonces tú tienes los ciclos y tienes también la tendencia. Ahora, ¿cómo se saca el filtro Hodrick-Prescott? Eh, las cosas han avanzado. Antes esto implicaba, por ejemplo, poner los datos en algún software, pero ahora ya no. Ahora en Excel hay extensiones de Excel que permiten, o sea, no viene por defecto en Excel, pero hay extensiones de Excel que tienen la chance de implementar la función Hodrick-Prescott, ¿ya? Entonces verán, yo voy a facilitarles en la descripción del video una extensión de Excel. Sí, es una cosa bien sencilla, ¿no? Ustedes van a archivo, es un complemento. Sí, entonces van a archivo, opciones, complementos, ir, y aquí dan en examinar y ahí tienen una carpetita donde se suelen guardar extensiones o complementos de Excel, ¿no? Entonces hay un complemento que se llama HP Filter. Este complemento permite sacar el filtro Hodrick-Prescott directo en Excel, sin tener que estar usando R, Stata, nada de eso, sino directo en Excel, ¿ya? Podríamos hacerlo también en R, pero no hace falta, o sea, no es algo que amerite. Entonces ya les dejaré este complemento para que lo instalen en su computador, en su Excel, ¿sí? Súper fácil, súper rápido y queda de forma permanente, ¿no? Y luego lo activan como si estuvieran activando un solver, por ejemplo, ¿ya? En mi caso ya está activo. Y entonces, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que está la producción. Hasta aquí está la simulación de la producción. Luego, aquí ven que yo saco la tendencia de la producción, tendencia de Q. Y ahí usamos esta función, la función HP. Esta es una función que no está por defecto en Excel, pero se puede instalar a través del complemento que les he presentado. Entonces aquí pueden ver que está la función y aquí dice cuáles son los datos, ¿verdad? Los datos son la serie temporal, o sea, es la serie simulada, ¿ya? Y el lambda es el factor de suavizamiento, ¿ya? Entonces ahora sí. El lambda, de hecho, es este factor que dice aquí suavizamiento, ¿sí ven? En cambio, los datos son la Q que está simulada de este lado. Aquí está la simulación de Q. Pues tengo la simulación de Q y tengo el suavizamiento. Entonces, ¿cuál es la idea del suavizamiento? Mientras más suave sea la curva, perdón, la tendencia, va a tener una forma con menos picos. Esto es más suavizamiento. En cambio, si quieres algo con más picos, menos suave, ¿sí? Va a moverse así. Entonces, obviamente, lo que queremos es algo suave, pero no tan suave, ¿sí? ¿Cuánto es el valor? Ya depende, ya depende. Usualmente, en datos anuales, uno puede usar un filtro Hodrick-Prescott de 100. En datos trimestrales, un Hodrick-Prescott podría ser 3600, si no me equivoco. Depende, ¿no? Depende. Realmente no es tan fijo porque, por ejemplo, en este caso toca usar valores muy altos del filtro Hodrick-Prescott. No, aquí pueden ver que está 10 a la 12. Y aún siendo 10 a la 12 no nos da una tendencia tan clara, ¿no? Ya, entonces vamos un poco a mover a mover el factor de suavizamiento, a ver si logramos generar una tendencia más. Entonces, si ven aquí la tendencia todavía tiene unos picos que no convencen, ¿no? Entonces, vamos a tratar de quitar esos picos aumentándole el suavizamiento. Entonces, vamos a ver, suavizamiento. Entonces, en vez de 10 a la 12, veamos qué pasa si hacemos 10 a la 13. ¿Ya? Estamos hablando de magnitudes grandes, ¿no? Pero bueno. Entonces, ahí ustedes pueden ver, hay un quiebre un poco raro ahí. Ya, ahí está. Entonces, miren, aquí ustedes pueden ver que está eh, la producción con los ciclos y tenemos la tendencia. Entonces aquí ya se puede ver mejor esta tendencia, ¿no? Entonces aquí pueden ver que la tendencia es algo suave, ¿ya? Esa es la idea del factor de suavizamiento. El suavizamiento hace que nos quede una tendencia suave sin picos, ¿ya? Repito, hay valores estándar, por ejemplo, factor de suavizamiento 100 para los años, pero en estos casos ya de muchas simulaciones toca ir tanteando, ¿sí? O sea, realmente, y no es exacto, es una aproximación. Entonces, para no perdernos, entre paréntesis, pongámoslo aquí, usar filtro Hodrick-Prescott con factor de suavizamiento. Solo voy a poner suavizamiento, ¿ya? Con suavizamiento 10 elevado, ¿sí? 10 elevado a la 13, ¿ya? ¿Recuerdas? Son factores muy altos, no es lo usual, ¿sí? No es lo usual, pero es para efectos de la simulación, para que se vea bien. Entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos ahí se ve clarito, ¿no? La tendencia creciente y los ciclos. Entonces, a esto se refería Goodwin con un ciclo de crecimiento.
un ciclo de crecimiento. Entonces, la combinación de crecimiento económico y sobre el crecimiento, que sería la tendencia, los ciclos, pero todo en una sola, ¿sí? De hecho, esta tendencia es aproximada, ¿no? Esta tendencia no es real, es aproximada. El filtro Hodrick-Prescott tiene un montón de críticas, no es para nada confiable, o sea, tiene muchas críticas, pero para visualizar, o sea, de forma descriptiva no está mal, ¿no? O sea, es para ver, pero no es que sea perfecto, o sea, ya para análisis estadístico sí ha recibido críticas el filtro Hodrick-Prescott, pero bueno. El caso es que está el filtro Hodrick-Prescott ahí, y una vez que uno ya tiene la tendencia, miren, yo tengo la producción, tengo la tendencia, puedo sacar el ciclo. ¿Y qué es el ciclo? El ciclo es la resta entre la producción y la tendencia, ¿sí? Y también puedo sacar el ciclo en escala logarítmica, perdón, aplicándole logaritmos, ¿ya? Y algunos ajustes para negativos, pero bueno, ustedes pueden ver las fórmulas si es que quieren, no es obligatorio. Más bien la idea. Entonces, para terminar, noten que tenemos aquí unos gráficos. Entonces, noten que acá arriba, bueno, voy a quitar esto, ¿no? Eso, para que sea mejor. Quiero que se vean estos dos gráficos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, tenemos la tendencia, ¿de acuerdo? Acá abajo tenemos un gráfico, quiero que se imaginen que la tendencia es este eje. ¿Sí? Esa es la tendencia. Y tenemos los ciclos, ¿sí? Tenemos aquí, aquí está combinado todo, ¿no? Ciclos y tendencia. Aquí es como que solo están los ciclos. Ahí se puede ver mejor, ¿no? El comportamiento de estos ciclos. Es como que tomáramos la tendencia y le volviéramos un eje. Entonces la tendencia se vuelve un eje y podemos ver solo los ciclos, ¿sí? Aproximados. Todo esto, recuerden, todo lo que implica filtro Hodrick-Prescott, aproximado, ¿sí? Pero se ve, o sea, es claro que está exagerado, ¿no? O sea, le hemos exagerado para que se vea, obviamente el PIB no se ve así, pero es exagerado para ver el resultado, porque si vieron que al inicio nos quedó casi iguales la tendencia y el ciclo, ¿sí? Eso ya es por cuestión de los números que uno usó. Eso es lo uno. Y ahora, si ustedes se fijan, como que son ciclos que cada vez que son más grandes, ¿no? Y esa es la cuestión del crecimiento económico. El crecimiento económico provoca que estos ciclos en el PIB o en la producción cada vez sean más grandes y más grandes y más grandes. Entonces, para facilitar la visualización, uno puede usar escala logarítmica. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver que están los ciclos en escala logarítmica. ¿Sí? Simplemente está en escala logarítmica y ahí se puede ver un poco mejor los ciclos, ¿no? Sí, tampoco es preciso, no es perfecto, es más bien aproximado, pero es otra forma de ver los ciclos. ¿Sí? Entonces, conclusión, eh, conclusión, eh, la respuesta a esta pregunta, ¿sí? La respuesta a esta pregunta, ¿qué implica? Implica poner la producción 1000, el rol le pasamos a 0,35 y sacar las gráficas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, con eso hemos completado prácticamente este ejercicio uno del modelo de Goldwyn, ¿ya? Tengo planificados otros ejercicios más, pero creo que por obviamente temas de tiempo y de hecho, para quienes no sepan, está a punto de irse la luz aquí en Ecuador, así que probablemente ya, si no corto yo el video, me corta el video el servicio eléctrico. Pero de todas maneras, ya tenemos una visión más global de cómo usar la plantilla, ¿no? Eso es todo lo que compone la plantilla. Una última cosa ya más técnica, ¿no? Si ustedes quieren saber los detalles, ya los detalles más técnicos de cómo se elaboran las simulaciones, si bien que aquí hay unas simulaciones que ni les he explicado y no lo voy a hacer, son la base de los gráficos que están aquí, por si acaso, ¿no? Estas simulaciones. El caso es que para ver estas simulaciones, ¿sí? Entender de dónde salen, aquí está una pequeña mención, ¿no? Que es la aplicación del método de Euler, ¿sí? No soy experto en métodos numéricos, no voy a mentir, no les voy a engañar con eso, pero de lo poco que sé de métodos numéricos, al menos yo entiendo que hay algunas técnicas de métodos numéricos que nos permiten aproximar ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, en este caso está usado el método más básico, que es el método de Euler. Entonces, ustedes pueden ver que aquí está una explicación de cómo construir las ecuaciones aproximadas. ¿Ya? Ahora, les digo, ¿no? Aquí sí ven que también está para la producción, ¿no? Está para la U, para la B y también para la producción. O sea, estas ecuaciones son las que ya usé yo en la práctica para construir las gráficas que ustedes vieron de las simulaciones. Y para terminar, recuerden que también hay una versión del modelo de Goodwin en discreto, en tiempo discreto. También podría usarse eso, y de hecho sería más exacto, pero se vuelve más complicado.
¿ya? Entonces, no se preocupen por esos detalles. Si quieren ya ir a la parte técnica, pueden ver las funciones. Sino con que hayan entendido todos estos grupos de componentes de la plantilla, ya es bastante. O sea, ya es bastante positivo. Y más bien, les agradezco muchísimo por haberse quedado este video hasta el final. Em, Obviamente es un gusto para quienes se conectan a este video de forma voluntaria. Asimismo, tenemos estudiantes de la Universidad Central que tienen que estudiar este video porque, y eso les menciono, estos son parte de los videos, de los modelos, perdón, que estudiamos en nuestro curso de Economía Política 2, ¿no? O sea, es un curso que está intentando entender mejor los ciclos económicos y el modelo de Goodwin creo que es un buen punto de partida. Eso entonces por mi parte, en próximos videos que seguro van a ver, vamos a revisar otros ejemplos, al menos un video más, porque tengo también un ejemplo, al menos un ejercicio, perdón, al menos que sepan, ¿no? Hay un ejercicio también que usaba ya datos de países reales, ¿no? Datos estimados para países reales. Entonces, en un próximo video explicaremos qué pasa cuando ponemos datos reales en el modelo de Goodwin y empezamos a hacer ciertos cambios en los parámetros, qué pasa con los ciclos, ¿ok? Pero bueno, eso quedará para un próximo video. Por mi parte, muchísimas gracias.